Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Adolfo Álvarez, integrante del Grupo 4. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los géneros periodísticos. Para ello vamos a enfatizar un poco en qué es un género periodístico. Un género periodístico es una forma literaria que se emplea para contar cosas de actualidad a través de un periódico. Estos géneros tienen su origen en la historia del periodismo y existen varias etapas. Por ejemplo, si lees un periódico, notarás de que contiene noticias, imágenes, artículos, anuncios, etc. Hay tres tipos de géneros periodísticos que es clave centrarnos en ellos al hablar de este tema, y son los géneros periodísticos informativos, de opinión e interpretativo. Para ello vamos a centrarnos en este momento en el género periodístico informativo, ya que este género se fundamenta en las noticias y en el reportaje objetivo. La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita interés público. El reportaje objetivo es un relato que describe un hecho sin incluir opinión o valoración del periodista. Es clave mencionar e indagar un poco en la noticia, ya que la noticia es un relato y un acontecimiento de actualidad que posee interés del público. El periodista se organiza de menor a mayor información o de los hechos más importantes que suscitaron en el día. Incluye datos suficientes para que el receptor pueda comprender el hecho de una forma muy compleja y de una forma muy adecuada. Toda noticia debe de responder las siguientes preguntas, que son: ¿quién, cuándo, dónde, por qué? ¿Y por qué es que nosotros decimos que debe de contestar estas preguntas? Porque como periodistas con ética profesional tenemos que tener en cuenta que toda noticia, al momento de afirmarla, tenemos que fundamentarla y saber si es realmente la verdad o indagar. La misión de nosotros es el compromiso con la verdad. Para ello es necesario que los periodistas de la actualidad se fundamenten con la ética profesional y el valor de la carrera del periodismo. Buen día a todos. Voy a hablar acerca del género interpretativo, de la crónica interpretativa y por último resumiré los componentes de los géneros periodísticos, de los cuales mis compañeros ampliarán más a detalle de cada uno de ellos. Empezaré con el género interpretativo, el cual combina la información con la opinión, y de ese cóctel surgen lo que son los reportajes interpretativos, las entrevistas, etc. También podemos decir que son aquellos en los que, además de informar de un suceso o acontecimiento, el periodista expresa su opinión. Su finalidad es relacionar el acontecimiento con el contexto temporal y espacial en el que se produce. En el texto interpretativo, además de la información que se ofrece a detalle, se relacionan unos datos con otros, se avanzan en hipótesis explicativas, se hacen proyecciones de consecuencias futuras, etc. El autor aparece de forma más o menos explícita, como testigo cualificado de los hechos que relata. Cabe mencionar que este género ha sido incorporado en el periodismo moderno para contrarrestar la influencia de otros medios de comunicación. Ahora hablaré de las crónicas interpretativas, de la cual diré que es un relato cronológico sobre un acontecimiento que el periodista presenció o que logró reconstruir a través de numerosas fuentes. El relato puede ser interrumpido para incorporar análisis, opinión, reflexiones o datos que enriquezcan la historia. Así puede suceder dos cosas: que el periodista haya presenciado el hecho, el cual relata tal y como lo vivió, o que haya recabado datos de las personas que vivieron el hecho, valiéndose de la entrevista. Por último, mencionaré los componentes de cada uno de los géneros periodísticos, los cuales se dividen en tres grupos.
informativo, de opinión e interpretativo. Cada uno de estos cuenta con sus propias secciones o subdivisiones, como lo querramos llamar, de la siguiente manera: informativo en noticias, reportajes objetivos, entrevistas objetivas y documentación. El de opinión tenemos el editorial, el artículo de opinión, comentario, columna, críticas y cartas al director. En el interpretativo tenemos reportaje interpretativo, entrevista y crónica. Como dije antes, mis compañeros ampliarán más a detalle acerca de cada uno de estos géneros. Muchas gracias, feliz día. Buenas a todos. El día de hoy les vengo a hablar sobre las características de los géneros periodísticos. Bueno, dice que en primer término son textos o estructuras en prosa, textos o estructuras que se refieren a problemas inmediatos, cercanos, no anteriores en el tiempo y en el espacio, porque dejarían un ipso facto de ser periodístico. Cuando nos referimos a problemas inmediatos, significa de que un periodista no debe de venir a hablar de noticias que ya pasaron, tiene que hablar siempre de la actualidad, no tiene que estar revolviendo lo que ya pasó. También es que cuando dice que son textos o estructuras en prosa, tienen que ser fluidos y no tiene que tener muchas repeticiones, mucha métrica o las rimas de palabras. Las reglas gramaticales en la ortografía tienen que ser buenas porque nos están viendo casi todo un país dependiendo de donde estemos. Acá dice que otra de las características en el que están construidos con un lenguaje fluido, accesible. No podemos imaginarnos un periodista que escriba mediante un lenguaje hermético o un lenguaje que resultaría difícil a sus lectores. Uno tiene que hablar de una manera que tanto las personas que ya han estudiado y entienden varios términos, tanto también con las personas de que son humildes y que no pudieron cursar alguna carrera de español. Uno tiene que hablar lo más sencillo posible, pero siempre tiene que ser directo y concreto en lo que dice. Otra de las características fundamentales y generales de estos géneros periodísticos sería el hecho de que se refieren al tema, prácticamente asuntos, a fenómenos, a acontecimientos, obras o personajes de interés social. Las noticias que tiene que tener estos géneros periodísticos se debe ser interés del público, interés de las personas que nos están viendo, porque si no es periodista y simplemente se está dando una noticia X que no va a llamar la atención a los lectores. Y como características generales se encuentra la nota informativa y el artículo. Bueno, otras características generales de los géneros periodísticos es la nota informativa, y es que esta nota responde a las mismas características generales de todos los géneros periodísticos, pero se refiere también a una situación muy específica. La nota informativa no puede abundar, explayarse o ser demasiado larga. Tiene que ser corta y concreta. Una nota informativa dice que tiene demasiados elementos para dar fe de ciertos acontecimientos, de ciertos fenómenos, deja de ser informativa. La gracia de la nota informativa es que un texto periodístico cumpla, mejor dicho, con las leyes de quién, cuándo, dónde y por qué. Eso tiene que tener casi los
textos que van en la nota informativa. Si ya esta nota tiene demasiadas opiniones, que son los elementos para dar fe a la noticia, es porque ya es una nota de que no está 100% segura de lo que están dando, por eso ya pierde la fe y ya no es nota informativa. Bueno, también está artículo, y es que el artículo es una pieza en prensa que comenta un acontecimiento reciente de interés social e inmediato. No se trata nada más de registrar el acontecimiento, como es el caso de la nota informativa, sino también de comentar estos acontecimientos. Bueno, muchas gracias. Hola, mi nombre es Valeria Suazo y el día de hoy les estaré hablando un poco sobre el reportaje. El reportaje es el género base del periodismo, su representante más idóneo. El reportaje es la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo de información. En términos generales, un reportaje es un trabajo documental, planificado y su propósito es de informar, siempre será el propósito principal. A pesar de ello, puede incluir opiniones personales del autor. En este género se explican acontecimientos de interés público con palabras, imágenes y videos desde una perspectiva actual y utilizando un lenguaje accesible, es decir, que pueda ser entendido hacia los ojos del público y que no sea lo más extenso y diverso posible. El reportaje siempre se convierte en un testimonio que se habilita al periodista a narrar con palabras, imágenes, sensaciones, algún tipo de acontecimientos de interés popular. Desde el punto de vista de los afectados, tenemos los tipos de reportaje. Reportaje científico. Estos están especializados en demostrar los progresos y avances científicos de la época. Reportajes investigativos. Se ocupan de ver los detalles sobre un hecho en particular que resultan desconocidos. Reportajes explicativos constan de investigar sucesos que resultan importantes a nivel popular. Y reportajes de interés humano. Pueden basarse ya sea en un individuo, en un pueblo, en una colectividad o en una comunidad. Bueno, ustedes se preguntarán cuáles son las características del reportaje. Bueno, un reportaje debe ser interesante para quien lo esté leyendo y debe captar su atención al comenzar la lectura. Es por eso que debe tener una buena frase inicial y un buen título que incentive al lector a querer reflexionar y comprender la nota. Toda nota es realizada a partir de datos, testimonios, declaraciones, expertos en un tema donde quede evidenciado lo que se quiere informar. Si el reportaje es actual, se buscará la mayor cantidad de fuentes posibles y esas deberán ser verídicas para que no haya ningún tipo de pensamiento. Causas y partes. Esas son las partes indispensables y es ahí donde vienen las preguntas. ¿Quién es? ¿Quién lo dice? ¿Dónde sucedió? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cómo es que sucedieron el acto? ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Por qué sucedió o por qué sucederá? También se ocupa la claridad. El reportaje debe ser claro, simple y sin complicaciones. Como número 6 tenemos la veracidad. Los datos que se presentan deben ser verídicos y no inventarse para cuando se presenten al público. Eso deberán ser entendidos y deducir las cosas en forma lógica, sin que por la mala explicación se preste a dobles entendidos. Estructura. Es indispensable que el título deje claro el tema que se está tratando y el título deberá ser enfocado al tema para que no se confunda y que se crea que se hablará de otro tema diferente al expuesto. Como número 8 tenemos la cronología. Los datos ingresados o la historia contada debe ser lógica y cronológicamente ordenada, pues de otra manera solo se confundirá o solo será apreciada por personas que se encuentren adentradas en el tema. Como número 9 tenemos la conclusión. En esta parte el reportero puede explicar un breve resumen o una conclusión amplia que aclare las dudas o contradicciones que se pudieran presentar y puede dar su opinión o punto de vista como lo dije al inicio. Y como último punto daré la estructura de un reportaje. Sumario o titular. Esta es la parte conjunta de la información de forma rápida. Número 2, párrafo de entrada. Es donde se capta la atención del lector, brinda la información inmediata para situarse en el contexto de la investigación. Número 3, cuerpo del reportaje. Esta contiene el grueso de la información, es donde contiene la información exacta. Y número 4, cierre. Puede ser cerrado con conclusiones, invitando al lector a sacar sus propias conclusiones, como lo dije ya en el inicio. Un gusto saludarle, licenciados y compañeros. Mi nombre es Luis Pineda, de Introducción al Periodismo. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es una circunstancia donde el entrevistador hace preguntas al entrevistado, ya sea para periódicos, radio o televisión. Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas donde el entrevistador hace preguntas que deberá responder el entrevistado. La entrevista no es casual, sino un diálogo con intereses y expectativas tanto como del entrevistado como del entrevistador. La entrevista es la más pública de las conversaciones privadas. Funciona con todas las reglas del diálogo privado, pero está construida para el ámbito público. Estructura de la entrevista. El primer párrafo
o encabezamiento consiste en la presentación del personaje. Se cita su edad, se expone su cargo, trabajo o dedicación. También se relata su trayectoria y se cuenta del por qué está siendo entrevistado. A continuación suceden las preguntas y respuestas, sin ninguna intervención del periodista, hasta el resumen de la misma. Texto editorial. La editorial analiza los hechos del día en caso de estar en un periódico. Si la editorial está en una revista, se puede publicar cada 15 días o al mes. El editorial pertenece al género periodístico y consiste en un texto argumentativo expositivo, que normalmente no está firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de relevante importancia. Y bien, esta ha sido nuestra exposición. Somos el grupo número 4 en Introducción al Periodismo. Muchísimas gracias, licenciada, por su atención.